Siguiendo con el tema 2 de la primera unidad, sobre valoración inicial en la escena de emergencia y manejo de la vía aérea, damos inicio a este tema. La valoración inicial que nosotros tengamos con el paciente es uno de los pasos fundamentales en la atención de pacientes críticos. Y mucho más la valoración del entorno en donde nos encontramos, ya que son pasos determinantes para la supervivencia del paciente. El abordaje tiene que ser rápido, preciso, para optimizar las posibilidades de recuperación y disminuir los daños orgánicos que podamos causar a este tipo de pacientes. Para esto, al iniciar este tema, que es la valoración inicial en escena de emergencia, les presento estas siglas. El PAS, ¿verdad? La P significa proteger, la letra A significa avisa y la letra S significa socorre. Cuando nosotros identificamos, ¿sí?, la escena o nos llaman para ir a una escena de emergencia, pues tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La seguridad, no solamente de la persona, sino la mía. Tengo que verificar la escena es segura, tengo que mirar para todos lados, de frente, a la derecha, a la izquierda, atrás y arriba. ¿Sí? Y abajo también, no nos olvidemos. La escena es un punto muy importante porque puede ser un factor predeterminante para una desgracia sucesiva o para sentirnos seguros en esa escena. La situación es en donde yo me encuentre y lo que yo encuentro. ¿Qué estoy encontrando? Una persona, dos personas inconscientes, hay fracturas, hay hemorragia, etc. Y hemos dicho que lo primero que tenemos que tener en cuenta de las siglas PAS es la letra P, ¿verdad? Que significa protege. Es decir, antes de yo, como socorrista o como enfermero de emergencia, antes de actuar, tengo que tener en cuenta la seguridad tanto del accidentado como la mía misma, ¿verdad? Entonces, una vez que yo identifico, ¿sí?, la escena, yo tengo que ubicarme correctamente. ¿Para qué? Para evitar ponerme en riesgo mi integridad, de mi equipo de rescate y del paciente en sí, ¿verdad? Porque yo no puedo ponerme o exponerme al riesgo, porque tengo que tener en cuenta que yo soy la persona preparada para rescatar a este tipo de personas, pacientes o personas con complicaciones en una emergencia. Luego de haber identificado y yo sentirme seguro en la escena de emergencia, tengo que saber señalizar y aislar la escena, ¿verdad? Estableciendo una zona de peligro. Además de eso, si yo encuentro una persona inconsciente o estoy evidenciando una persona inconsciente en una situación no de emergencia, puede ser en un parque, en la calle, yo tengo que establecer una zona de peligro o una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque tengo que salvaguardar y proteger la integridad de esta persona. Es por eso que cuando llegan los bomberos o la policía realizan un cerco, ¿verdad? Un cerco perimétrico para obviamente proteger la integridad de la persona. Luego de haber cumplido los dos puntos anteriores, que es que yo me encuentre de forma segura, ¿sí?, ver que todo mi entorno sea seguro, ver y velar por la integridad de la persona realizando un cercado perimétrico, tengo que mitigar los riesgos. ¿Qué? Observando. Es por eso que yo les decía, miramos hacia arriba, hacia abajo, hacia mi frente, hacia mi atrás, a la derecha y a la izquierda. Tengo que verificar si hay cables eléctricos, porque puede haber una descarga eléctrica. Tengo que verificar si hay fuga de gas, ¿verdad? Verificar que pueden haber objetos que caigan, verificar si hay humo, verificar la temperatura del ambiente, porque quizá en el piso donde me encuentro no hay un incendio, pero en el piso inferior sí, y están calentando el ambiente. ¿Qué más tengo que evidenciar si no hay agua? No es que me voy a ver si hay agua en el caño, no. Tengo que verificar si en el lugar en donde yo me encuentro no hay agua regada en el suelo. ¿Sí? Porque puede ser que un paciente o una persona que está desmayada está encima de un charco, ¿sí? Y no sabemos si en el riesgo que nos encontramos o en la escena que nos encontramos
Quizá haya un cable eléctrico por ahí. Termine electrocutando al paciente y electrocutándome a mí. ¿Sí? O si yo encuentro una persona inconsciente, sin nadie que me dé alguna justificación, yo tengo que también verificar si no es una persona que haya recibido una descarga eléctrica, ¿sí? O que no esté, obviamente, en ese momento algún cable donde también pueda exponer o poner en peligro a mí y a mi equipo de trabajo. Evaluamos la escena, ¿sí? Pero tenemos que considerar también los riesgos, como desprendimiento, alteraciones del orden público o presión social, ¿verdad? No sé si ustedes han podido observar las noticias, ¿sí? Siempre, o algunos videos de rescate, siempre tengo que verificar los elementos de riesgo. Ha sido un terremoto, hay riesgo de maremoto, estamos en huaicos, hay riesgo de desprendimiento, o la emergencia ha sucedido en un cerro, encuentro un paciente desmayado, pero veo que la zona o donde se encuentra el paciente es pantanoso, hay riesgo de desprendimiento, hay riesgo de que se me caiga una pared, ¿verdad? Alteración del orden público, y es por eso la importancia del cerco, porque a veces el público no apoya y no colabora ante la emergencia. Y en vez de ayudarnos a salir prontamente, ¿qué es lo que sucede? Va a obstruir el procedimiento o va a obstruir el traslado del paciente a un centro hospitalario más cercano. Lo otro es la presión social, y aquí quiero decirles, no sé si ustedes observaron, ¿sí? Algunos videos en las noticias, por ejemplo, en el orden público, ¿verdad? Cuando hubo accidentes o hubo personas desmayadas, ¿verdad? Para las personas de rescate se les hizo muy difícil trasladar a esta persona que estaba yendo, obviamente, bajo el recorrido del Señor de los Milagros, ¿verdad? Y no podían sacar a estas personas, porque las personas que venían caminando no hacían un camino o no ayudaban a las personas de rescate a trasladar a este tipo de personas, y más bien causaban un desorden público y un retraso en la atención al paciente. En la presión social, por ejemplo, también hubo una persona desmayada en el centro de Lima y bueno, ¿no? Aunque puede guardar relación o no, las personas o los policías manifestaron que las personas le decían que el señor o el joven había jugado a la ouija y por eso que estaba en ese estado de desorden mental y que para ellos estaba poseído, pues, ¿no? Y es por eso que la policía que rescató en ese momento comenzó a rezarle, a ponerle un rosario en la frente, etcétera, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta que el señor o el paciente estaba en un proceso de convulsión, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el orden público y la presión social también son puntos muy importantes. Por ejemplo, la religión. Hay personas que no aceptan que toquemos a sus personas o familiares que no aceptan que transfundamos a las personas, etcétera. Una vez que yo haya puesto, ¿sí? o salvaguardado mi entorno y mi integridad como persona y del paciente, paso a evaluar a la persona. ¿Qué voy a verificar primero? Si está consciente, si respira, además si está herida y está presentando signos de sangrado. Si identificamos que la persona no respira y yo conozco la técnica, debo iniciar la reanimación cardiopulmonar. Pero de aquí vamos a explicar cuál será la cadena de salvaguardar la integridad de la persona. Observamos este video para lograr identificar las zonas de peligro y cómo, como personal de emergencia, yo puedo desarrollar y desarrollarme en este tipo de eventos. Acompaño a observar este video y por favor, tenemos el link en la parte inferior de la diapositiva con el link directo hacia la página de YouTube y poder observar este video. Después de haber visto el video, analizado y haber visto las diapositivas anteriores, volvemos a repetir estas siglas. PAS. ¿Qué significa la sigla PAS ante una emergencia? Que primero tengo que proteger la escena, protegerme a mí como persona y proteger a la persona que está necesitando nuestro apoyo. Luego tengo que avisar, ¿sí? No solamente avisar quiere decir voy a llamar por teléfono a la ambulancia, a los bomberos, etc.
también tengo que avisar a mi equipo con el que estoy socorriendo la escena. Luego de que he comunicado y todo mi equipo está trabajando para la integridad de la persona, tengo que socorrer, es decir, llevar a un centro hospitalario en donde le brinden una atención especializada. Luego de haber asegurado el entorno de la emergencia, pues comenzamos con la valoración inicial. ¿Qué es lo primero que observamos nosotros en el paciente o qué es lo primero que hacemos? Tenemos que evaluar la conciencia de la persona y la reacción. ¿Sí? Vamos a observar en la siguiente diapositiva un video. En este video podemos observar el paso a paso de la valoración inicial. Les dejo el enlace de YouTube y el video aquí en la diapositiva para que puedan ustedes visualizar los pasos iniciales ante una emergencia. ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente tenemos que esperar la respuesta de esta persona y si no la encontramos, comenzamos obviamente con el paso a paso de la reanimación cardiopulmonar. Luego de haber valorado la conciencia de la persona, pasamos a las maniobras básicas de apertura de la vía aérea. Además que con eso podemos nosotros obviamente sentir y visualizar si la persona está respirando o no. Entonces, después de haber valorado el entorno de la escena, luego de haber valorado la respuesta de la persona, ¿sí? La respuesta y la conciencia de la persona, seguimos con la valoración de la vía aérea, ¿verdad? Observamos si está respirando o no y comenzamos a aperturar la vía aérea. Para mayor descripción tenemos este video, la cual está su enlace en la parte inferior de la diapositiva. Observamos el video y vamos analizando el paso a paso de la reanimación cardiopulmonar. Luego de esto tenemos que nosotros saber qué técnicas de ventilación vamos a utilizar. La COVID-19 alteró mucho la información de técnicas de ventilación. Como resultado, ¿sí? Se dan cuenta de que en nuevas investigaciones y nuevos proyectos, las compresiones de alta eficacia son un punto muy importante para restablecer la integridad de la persona, acompañado de la ventilación. Pero con el COVID y los nuevos proyectos de investigación se demostró que es más efectivo que se realicen unas compresiones torácicas adecuadas para la recuperación de la persona. Una de las técnicas de ventilación es boca a boca, ¿sí? Y que es una de las técnicas un poco cuestionables en el día de hoy. Con esto del COVID-19 y las nuevas indicaciones que nos daba la AJA, nos decía que sigamos con las compresiones y ya no ventilemos si era una persona que no conocíamos o si era una persona que no sabíamos si se encontraba con COVID-19 o no, ¿sí? Es por lo tanto que el COVID-19 también tuvo mucho que ver en los cambios a las indicaciones de una reanimación cardiopulmonar, especialmente en la ventilación boca a boca. Ahí dejamos un link para que ustedes puedan observar un video. Una vez observado este video, observamos que una vez que hagamos la apertura de la boca para verificar o la apertura de la vía aérea para verificar la respiración del paciente, pasamos a ventilar, ¿verdad? Boca a boca, ¿sí? Es decir, brindando mi ventilación al paciente inconsciente. Observamos este video para una mayor descripción. La siguiente técnica de ventilación es boca-nariz. Y ustedes me preguntarán, pero Eduardo, ¿hasta qué edad voy a dar la ventilación boca-nariz? Es dependiendo obviamente la composición física de la persona. En un paciente lactante o un paciente recién nacido, la ventilación tendría que ser boca-nariz. En un niño de 3-4 años en donde su composición física permite que mi boca cubra la nariz y su boca del niño, seguiremos dando la ventilación boca-nariz. Pero si es un adolescente de 14-15 años o un adulto en donde ya mi composición física o mi anatomía de la boca no va a cubrir boca-nariz, ahí es donde cambiamos ya la técnica de ventilación y pasamos de boca a boca, cerrando la nariz y brindando con mi boca la ventilación al otro paciente. Observamos esta técnica de ventilación boca-nariz en los niños viendo este video. Igual dejamos el link en la parte inferior de la diapositiva para que ustedes puedan ver en el canal de YouTube. Este es el tipo de técnica que nos trajo la COVID-19. Sabíamos que la COVID-19 era obviamente una enfermedad infecciosa y de rápida infección. Por eso
no podíamos tener contacto directo con la vía aérea del paciente. ¿Qué teníamos que hacer? Utilizar los dispositivos de barrera. Como pueden observar ustedes en la imagen, por ejemplo, tenemos un equipo de barrera a través de la mascarilla facial, ¿sí? Y obviamente con un filtro que va a ayudarme a que yo no tenga o no esté expuesto, obviamente, a los microorganismos que pueda tener la persona en la vía aérea. Ese es uno de los modelos de dispositivos de barrera. Observamos el video por favor para ver cómo se utilizan los dispositivos de barrera. Igual en la parte inferior de la diapositiva dejamos allí el link o el enlace al canal de YouTube para una mejor identificación. Una vez observado todos los videos y haber visualizado todas las diapositivas, vamos a desarrollar este caso clínico. Estamos en el lugar de trabajo de María, donde ha sufrido un accidente en el que ha caído de una altura de aproximadamente 3 metros, golpeándose la cabeza contra una superficie dura. El equipo de rescate ha llegado y nos ha solicitado apoyo para la valoración inicial y el manejo de la situación. A ti como alumno vas a tener que describir cuáles serían los paso a seguir de este caso clínico, desde el tema 1 que hemos visto hasta el tema de hoy que era el manejo de la vía aérea. Tenemos que saber la importancia de desarrollar la valoración inicial en situaciones de emergencia. Vamos a proteger no solamente a la persona, sino a nosotros mismos en las situaciones de riesgo.